Se calienta la sesión en el Senado de la República. Ricardo Anaya y Lili Téllez arrebatan la tribuna del recinto con el único fin de defender a Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, quien presuntamente abrió la puerta a agentes de la CIA de Estados Unidos. Todo salió a la luz debido a que estos perdieron la vida en territorio mexicano. De lo contrario, todo seguiría oculto. No tienen vergüenza. Mientras los senadores opositores respaldan a Maru Campos, el pueblo de México solicita la comparecencia tanto del fiscal como de la gobernadora de Chihuahua, ya que sus actos atentan directamente contra la soberanía nacional. Es momento de aplicar la ley. La gobernadora violó el marco legal al permitir la operación de agentes estadounidenses. El panorama se torna complejo porque, tras días de ausencia, hoy reaparece ante el público para solicitar un diálogo con la presidenta de México. Sin embargo, este acercamiento llega tarde. Esa comunicación debió ocurrir antes. Como dice el refrán, ahogado el niño, a tapar el pozo. ¿Está usted de acuerdo en que la gobernadora sea juzgada por traición a la patria? Comparta esta información y déjenos sus comentarios. Le pedí la palabra para rectificar hechos. Le agradezco mucho que me haya dado el uso de la voz. Senador, no le di la palabra para rectificar. Lo voy a hacer. Senador Anaya, espero no tener que hablar con usted encimándose. No le di la palabra para rectificación de hechos. Le pregunté a usted si era con respecto al cambio en las comisiones y usted manifestó que sí. Me voy a esperar a que usted termine de hablar. No es que usted se espere o no. Es pedirle que mantengan y que cuiden el orden, como nosotros lo hacemos desde la mesa directiva a ustedes. Presidenta. Al final le puedo dar la palabra, si usted gusta, para hablar del asunto que quiera. Aquí el tema es el trámite. Si no va a hablar del tema, yo le doy la palabra aparte. Mire, si algo se tiene que privilegiar en el Parlamento, es el derecho a hablar. Senador, usted puede hablar en el momento en el que estemos discutiendo puede ser de un tema. Reconvenido. El asunto no es si puede o no ser reconvenido, es que usted puede hablar de lo que guste en el momento en el que se dé para ello. Permítame terminar el trámite y posteriormente le doy el uso de la palabra para que usted rectifique los hechos que guste. Estamos en discusión y no en rectificación de hechos, y el tema el que versa un es reglamento, del cambio presidenta, en comisiones. Le no reitero, puede estar, el orden no está peleado ni contrapuesto con la inviolabilidad de hablar del tema que ustedes gusten. El orden es lo único que les pedimos, que respeten. Lleva usted y que dejen de como usarlo 5 minutos hablando, pues pida la tribuna. El orden siempre debe estar por delante porque todos tienen derecho a hablar en el momento que sea. Mi derecho Senador, le pido por favor que le doy hacer uso de la voz. Le doy después el turno que usted quiera para rectificación de hechos. Ahora estamos en el momento para hablar sobre el cambio en la comisión de puntos constitucionales de los dos integrantes. Presidenta, el Voy reglamento. A consultar ya. O sea, cada vez que yo hable, usted se va a poner a hablar encima. ¿Ese es el juego? Cada vez que yo empiezo a hablar, usted se pone a hablar. La Secretaría, si es de aprobarse el acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. ¿Quiénes estén porque se apruebe, a favor de levantar la mano? ¿Quiénes estén porque se rechace, a favor de levantar la mano? ¿Quiénes se abstengan, a favor de levantar la mano? Aprobado el acuerdo, señora presidenta. Aprobado el acuerdo, comuníquese. Ahora sí, senador, tiene usted el uso de la palabra por 2 minutos para rectificación de hechos. Gracias, presidenta. Primero, entender cuál es el hecho que se está discutiendo. Efectivamente, 4 personas perdieron la vida, se desbarrancó un vehículo, 2 de esas personas, presuntamente, y digo presuntamente porque la fuente es el Washington Post, eran agentes de la CIA, agentes estadounidenses. Yo vengo a rectificar hechos porque Morena, fiel a su costumbre, como Poncio Pilatos, se quiere lavar las manos. Es más, peor que Poncio Pilatos, porque no solo se quieren lavar las manos, sino que quieren echarle la culpa a una gobernadora de oposición,
Ahora resulta que es responsabilidad de una gobernadora revisar el pasaporte de los extranjeros que ingresan a territorio nacional. Ahora resulta que le corresponde a los gobiernos estatales definir qué extranjero entra y qué extranjero no entra al territorio nacional. Yo tengo información de que estos agentes, presuntamente de la CIA, efectivamente estaban participando a distancia en un operativo junto con las Fuerzas Armadas. Si los miembros de las Fuerzas Armadas no le informan a la comandanta suprema, no vengan aquí a responsabilizar a una gobernadora de oposición. Y sobre la pregunta central, ¿sabía el gobierno federal de la presencia de estos dos agentes en México? Solo hay dos posibilidades. Si sí lo sabían, mal, porque están mintiendo, están engañando a la opinión pública. Si no lo sabían, peor. Quiere decir que el gobierno de Estados Unidos ya no les tiene la más mínima confianza, no les tiene el más mínimo respeto. Y les tengo noticias. Si de verdad no sabían, no tienen un problema con la gobernadora de Chihuahua. Tienen un gravísimo problema diplomático con el gobierno de los Estados Unidos. Termino con una exigencia y con una propuesta. La exigencia: no echen culpas, asuman su responsabilidad. Y la propuesta: si insisten en abrir la puerta a que vengan a comparecer gobernadoras y gobernadores, nosotros tenemos una larguísima lista de gobernadores impresentables de Morena y traigámoslos aquí al Pleno y a ver de a cómo nos toca. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Noroña, hasta por 2 minutos para rectificación de hechos. Muchas gracias, senadora presidenta. Muy lamentable la intervención de Acción Nacional, porque no hay ningún prejuicio. Se está planteando que se informe sobre qué sucedió el fin de semana en Chihuahua. Acción Nacional está planteando ellos mismos que presuntamente son 2 agentes de la CIA. Lo que había trascendido en información es que estaban en un operativo para desarticular un laboratorio que produce droga. Es un hecho gravísimo porque la jefa del Estado mexicano es la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque en México manda el pueblo de México y nadie más, y porque ningún gobernador de ningún estado de la República tiene facultades para hacer acuerdos bilaterales con el gobierno de Estados Unidos. La compañera presidenta ha pedido información al gobierno de Estados Unidos sobre lo que sucedió y dónde se perdieron la vida de 2 funcionarios del gobierno de Estados Unidos, que nosotros no sabemos su adscripción. Justo son de las cosas que se están investigando y pidiendo la información correspondiente. Pero que nada menos que desde la Coordinación de Acción Nacional se venga, después de que inclusive el tema no se trató de obvia y urgente resolución, sino se mandó a comisiones para su discusión y análisis, se venga a plantear una posición tan absolutamente arrogante, prepotente e insensible. Habla mal de quien en la Junta de Coordinación Política tiene todo el trato gentil, de apertura, de tolerancia, como caracteriza a nuestro compañero Ignacio Mier. Insisto, inclusive el que no se haya tramitado como de obvia y urgente resolución permitía un procesamiento del tema para que vaya surgiendo la información. Como decía la canción, no me amenaces, porque aquí está la mayoría que el pueblo de México determinó que encabezara esta Cámara de Senadores, y nuestro país tiene mucha presidenta, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que no ha permitido ni tolerará, terminó, compañera presidenta de la mesa directiva,
no tolerará la intromisión de ningún agente extranjero de ninguna nación, por poderosa que sea, porque lo ha dicho muy claramente: coordinación sí, comunicación sí, intercambio de información sí, pero es nuestra responsabilidad, nuestra independencia y nuestra soberanía lo que está en juego, y en la defensa de nuestro pueblo, de nuestra patria y nuestra soberanía, ni un paso atrás. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Senador Humberto, adelante. Con su permiso, Presidenta, el Estado mexicano debería de estar celebrando, festejando que se ha desmantelado uno de los laboratorios de mayor envergadura en Latinoamérica, en la comunidad del Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua. Vaya que hay una efectiva labor ahí. En los hechos participaron tanto agentes estatales como también el Ejército Nacional. Si el Ejército Nacional no informó a la jefa del Estado mexicano, pues hay una falla de comunicación. ¿Bajo qué estatus estaban los agentes extranjeros acá? Porque además la Ley de Seguridad Nacional establece con toda claridad que es obligación del Estado mexicano, a través del gobierno federal, verificar bajo qué condiciones están los extranjeros trabajando en México. Es una obligación que omitieron realizar. Hay una omisión del Estado mexicano. Y la Cancillería, ¿bajo qué estatus registró la presencia de los extranjeros en Chihuahua o en México? ¿Cómo pueden atribuirle responsabilidades a la gobernadora de Chihuahua cuando ella precisamente lo que hace es poner a consideración y en coordinación con las fuerzas federales para trabajar en una responsabilidad que es esencialmente del orden federal? Porque el crimen organizado no respeta fronteras, ni siquiera internacionales. ¿Que no debería el Estado mexicano estar en todo momento festejando esto? ¿O realmente estamos defendiendo la participación del crimen organizado y estamos evitando que se sigan dando hechos de coordinación como los que se dieron en Chihuahua y que terminaron abatiendo a un gran laboratorio de producción de anfetaminas? ¿No creen ustedes que hay que festejar? ¿Dónde está pues la congruencia? La presidenta de la República lo primero que hizo es deslindarse, como si tuviera responsabilidad o quisiera lavarse las manos frente a un hecho que ocurrió de manera coordinada. En tanto pues, por supuesto, aceptamos que ustedes con su mayoría van a llamar a comparecer o a una sesión de trabajo a la gobernadora Maru Campos, pero y también el canciller, ¿no? Y también la Defensa Nacional. ¿Y quién más? Para efectos de que sea una reunión de trabajo y sea realmente una reunión que presente resultados a la nación entera, y no que parezca que el Estado mexicano lo que está haciendo es defender narcotraficantes. Es tanto, pues. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Enrique Insunza Cázares. Que venga Sheinbaum a comparecer aquí para que explique. Senador Insunza, le ofrezco la tribuna en la parte de aquí arriba, por favor, para que usted pueda hacer uso de la palabra. Senadora Telles, ya le dimos la oportunidad al senador Mario Humberto a hablar y nadie le interrumpió. Permita usted que el senador Enrique Insunza tome, por favor, la tribuna para hacer uso de la palabra. Como puede verse, se cumplió con darle el uso de la palabra al Partido Acción Nacional, y en este momento que toca el uso de la palabra al senador de Morena, tenemos una interrupción. Senador Insunza, por favor, le pido de su mensaje, que al final quedará en la versión estenográfica, para que procedamos. Gracias. Con la venia, senadora presidenta,
con la venia de las senadoras y senadores, pueblo de México. Las instituciones son cosa muy seria. Ejercer cargos y tareas de responsabilidad pública implican un principio de lealtad con la Constitución, con la ley y con el pueblo de México. Todos quienes ejercemos una tarea de este jaez estamos obligados a conducirnos con rectitud, con veracidad y con lealtad. El senador Gustavo Vázquez, del estado de Chihuahua, ha vertido aquí algunos elementos que contradicen lo declarado tanto por el fiscal de ese estado como por otras autoridades de esa entidad federativa. Creo que el senador Vázquez está obligado a presentar una denuncia ante la autoridad correspondiente, porque aquí ha dicho una cosa diferente a la que han dicho las autoridades de su estado. Lo invito respetuosamente, senador Vázquez, a que honre la investidura de senador de la República y actúe en congruencia con ese mandato que le ha dado el pueblo de Chihuahua. El punto de acuerdo que ha presentado el senador Loera, también de Chihuahua, es muy sencillo. Tiene que ver con el deber de este Senado de la República y sus facultades de coconducción de la política exterior para esclarecer estos hechos que lesionan gravemente el orden constitucional de nuestro país. El punto de acuerdo implica la invitación comedida, ni siquiera la cita a comparecer, la invitación comedida, tanto a la gobernadora como al fiscal de ese estado, para que aporten a esta soberanía la información conducente que permita con el mayor rigor y la mayor seriedad esclarecer los hechos y deslindar en su caso las responsabilidades si las hubiera. Yo apelo al sentido republicano de esta Cámara y les digo que Morena y la Presidenta de México actuarán siempre en defensa de la soberanía de México. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Se cita la siguiente sesión. En este encuentro queremos agradecer a algunas de las autoridades que se dan cita para mostrar su respeto a las familias y acompañar a todos los elementos de la Fiscalía General del Estado. Participa el diputado Arturo Medina Aguirre, el director general de FICOSEC, licenciado Arturo Luján Olivas, el comisario de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, licenciado Julio César Salas González, el presidente del Honorable Congreso del Estado, diputado Guillermo Patricio Ramírez Gutiérrez, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, maestra Marcela Herrera Sandoval, el presidente municipal de Chihuahua, licenciado Marco Antonio Bonilla Mendoza, el comandante del 23 Batallón de Infantería en la Quinta Zona Militar, coronel de Infantería Carlos Sánchez Cobos, el fiscal general del Estado de Chihuahua, licenciado César Jáuregui Moreno, y la gobernadora constitucional del Estado de Chihuahua, la maestra María Eugenia Campos Galván. Vamos a conocer la semblanza de los compañeros que hoy despedimos en la voz del comandante Adán Herrera. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy no es un día cualquiera. Hoy las palabras pesan más. Hoy las palabras pesan más. Porque intentan nombrar lo que duele, lo que cuesta entender, lo que jamás debió ocurrir.
Nos reunimos no solo para despedir a dos compañeros, sino para honrar la vida de dos hombres que eligieron servir, aún sabiendo los riesgos, aún entendiendo que el uniforme no solo se porta, se entrega. Hoy despedimos a nuestro director de la Agencia Estatal de Investigación, el maestro Pedro Román Oseguera Cervantes, quien se destacó por ser un líder, un guía, a alguien que con su ejemplo marcó el camino de muchos. Nació el 9 de diciembre de 1983 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Nos acompaña su madre, la señora Marta Cervantes, su esposa, la señora Carmín Castillo, y sus dos hijos, Pedro Damián y Natalia Ivón. Él fue egresado del Centro Universitario de Estudios Superiores como licenciado en Criminología. Contaba con una maestría en Gestión del Sistema de Seguridad Pública por el Instituto Estatal de Seguridad Pública. Inició su carrera dentro de la Fiscalía General del Estado en el año del 2005, desempeñándose como perito en criminalística de campo, en la Dirección de Servicios Periciales. Su vocación policial lo llevó a redireccionar su carrera en marzo del 2012, donde fue adscrito como agente investigador en la Agencia Estatal de Investigación en la zona centro, desempeñándose en la Unidad de Protección a Funcionarios. Para el año 2013 es designada Ciudad Juárez en la Unidad Modelo de Atención al Secuestro como coordinador operativo. Para el año 2019 fue nombrado coordinador operativo de la Unidad Mixta en Ciudad Ahumada. En el año 2021 fue nombrado coordinador regional de Departamento de Investigación en la Fiscalía de Distrito Zona Occidente. Y en el año 2025 en el que se le es otorgada la comisión como jefe coordinador de la Agencia Estatal de Investigación. De igual forma, hoy despedimos a un compañero de filas, a un hombre valiente, que como tantos hizo del deber su forma de vida. Me refiero al oficial Manuel Genaro Méndez Montes. Él nació el 4 de junio de 1994 en Valle de Allende. Sus padres, el señor Gerardo Méndez Martínez y la señora Marta Olivia Montes Loera. Su hermano, también oficial investigador, Javier Méndez Montes. Su esposa, Fabiola Monsalves Robles, y su hija Aria Fernanda Méndez Monsalves. Él era licenciado en Criminología por la Universidad de España. Inició su carrera policial en abril del 2012, estando adscrito a la zona centro en la Unidad Modelo de Atención al Secuestro. En 2022 es adscrito a la zona occidente en la Unidad Mixta en Krill. En 2025 fue adscrito a la Coordinación General de la Agencia Estatal de Investigación como escolta del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigación. Ambos compartieron algo que no se aprende en los libros, ni se impone con un cargo: el compromiso real de la justicia con la ciudadanía, con ese ideal que a veces parece invisible, pero que ellos sostuvieron hasta el último momento. Morir en el cumplimiento del deber no es solo una frase institucional, es el reflejo de una vida entregada, de decisiones difíciles, de renuncias silenciosas y de un valor que pocos comprenden. Hoy más que lágrimas, debemos reconocer su legado, porque su ausencia
deja un vacío profundo, pero también una responsabilidad. No olvidar, no rendirnos y no permitir que su sacrificio sea en vano. Y en medio de este dolor, elevamos una oración en silencio, confiando en que Dios, en su infinita misericordia, los ha recibido en su presencia, donde no hay miedo ni sufrimiento, sino paz eterna. Que Él brinde consuelo a sus familias y fortaleza a quienes hoy sentimos su partida. Que este momento no solo sea de despedida, sino también de memoria, de respeto y de unión, porque quienes hoy partieron no solo fueron compañeros, fueron ejemplo, fueron vocación, fueron honor, y eso nunca se va. Con mucho respeto. Muchas gracias. Vamos a invitar a continuación al fiscal general del estado de Chihuahua para que dirija unas palabras al licenciado César Jáuregui Moreno. Hoy estamos aquí para rendir homenaje a dos hombres que entregaron su vida, los mejores años de su vida, al servicio de la justicia y de la seguridad pública de Chihuahua. Pedro Ceguera y Manuel Méndez cumplieron su sueño de ser policías ministeriales en la Agencia Estatal de Investigación. Ambos estudiaron criminología, pero desde el primer momento de su uso de razón existencial, estoy seguro que sabían que era la policía y la Agencia Estatal de Investigación el lugar a donde querían destinar su vida. No sabes, gobernadora, la cara que puso Pedro cuando le comuniqué que lo habías designado comisario jefe de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado. No solo era una cara llena de satisfacción, era fundamentalmente una cara llena de compromiso con la institución. Yo estoy absolutamente seguro que Pedro se fue con el sueño cumplido de dirigir a una institución como la Agencia Estatal de Investigación, a la que, repito, entregó su vida, a la que le tenía no un cariño especial, a la que le tenía toda la devoción que un hombre puede tener a una causa. Pedro, como aquí se expresó, era el amigo cordial, el hombre que siempre escuchaba los problemas de sus compañeros agentes, alguien que siempre tuvo tiempo de compartir y reflexionar sobre la actividad que realizaban y ser una mano amiga para muchos de sus compañeros que llegaron a estar en situaciones difíciles.
Eso es lo que hace un líder, y Pedro lo fue a carta cabal. Meni, como lo conocíamos, Meni fue durante muchos años compañero inseparable de 1000 batallas de Pedro. Prácticamente, desde que Pedro tuvo la oportunidad de coordinar, de tener algún mando en la Agencia Estatal de Investigación, siempre jaló a Manuel. Y era de sus hombres de más confianza, de los hombres a los que Pedro confiaba todo, porque la lealtad que le mostraba, más que a Pedro, a la institución, hacían que Pedro tuviera la absoluta confianza de confiarle su propia vida. Era uno de los escoltas del comisario de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado. Pedro quizás tuvo momentos muy difíciles y retos importantísimos en el ejercicio de su tarea de policía investigador. Pero ayer me hicieron llegar una carta. La provincia mexicana de la Compañía de Jesús. Y me pidieron que se le hiciese llegar a su familia. Los jesuitas en México, todos lo recordamos, tuvieron un incidente muy grave relacionado con su comunidad en Cerocahui. Y fue Pedro, durante toda la investigación, el que constantemente informó a la Compañía de Jesús el estado en que se encontraba la investigación, cómo estaban las cosas, qué hacía la Agencia Estatal de Investigación para esclarecer el caso. Y les voy a leer lo que me mandaron, porque desde mi punto de vista refleja fielmente lo que quienes, al tener trato con Pedro, se les quedaba de imagen de lo que era como funcionario dedicado a la procuración de justicia y a la investigación de los delitos. Dice el documento: licenciado César Jáuregui Moreno, fiscal general del estado de Chihuahua. Muy estimado licenciado César, en nombre de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús y el mío propio, con profunda pena le hago llegar a usted, al equipo de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, nuestro pesar y condolencia por la irreparable pérdida del maestro Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación. Nos unimos con usted y su equipo y la familia del maestro Oseguera Cervantes en oración y agradecimiento por la vida entregada al servicio de la seguridad del estado de Chihuahua. Y pedimos para que el Señor Dios nuestro le conceda el consuelo y la paz en estos momentos. Le pido que haga extensiva nuestras condolencias a su equipo de la Fiscalía y a la familia del maestro Pedro Román Oseguera Cervantes.
Unidos en oración, Luis Gerardo Moro Madrid, Prepósito Provincial. Esta era lo que la mayoría, o la que todos los que conocían a Pedro y tenían la fortuna de tener trato con él, trato personal, trato profesional, esa era la imagen que Pedro dejaba en las personas con las cuales tenía contacto. Y estoy seguro que todos quienes hoy nos acompañan, que lo llegaron a conocer, que todos los agentes que hoy están aquí presentes reconocen en Pedro y en Meni compañeros valiosos, compañeros de los que de veras están en el momento complicado, en el momento difícil, y como se dijo por aquí, estoy también seguro que el liderazgo de Pedro fue ejemplo y guía para muchos para continuar su carrera en la Agencia Estatal de Investigación. A su familia, a la madre de Pedro, Marta Cervantes Ponce, a su padre Jaime Humberto Oseguera Rosales, a su esposa Carmen Ivón Castillo Ávila, a sus hijos Pedro Damián y Natalia Ivón. Vayan siempre por el camino de la vida con la mirada de frente, con la cara hacia arriba, mostrando el enorme orgullo que da la trayectoria y la obra de Pedro Román Oseguera Cervantes al frente de la Agencia Estatal de Investigación. A los padres de Manuel Genaro Méndez Montes, Marta Olivia Montes Loera, a Gerardo Méndez Martínez, a su compañera de vida Fabiola Monsalve Robles, a su hija Aria Fernanda Méndez Monsalve, vayan igual por el camino de esta vida. Siéntanse profundamente orgullosas de la vida de Manuel. Siéntanse profundamente orgullosas de haber compartido un espacio de sus vidas con un hombre que se entregó, como dice la carta que acabo de leer, por la justicia y por la seguridad pública de sus conciudadanos en Chihuahua. A todos los que hoy asisten a este evento, en donde rendimos el homenaje al que hago referencia, siempre llevemos en la memoria a Pedro y a Meni. Son hombres que van a perdurar siempre en nuestra memoria, pero sobre todas las cosas, siempre en nuestros corazones. Que viva Pedro Oseguera y Manuel Méndez. Que vivan en nuestro recuerdo y que viva la institución a la que amaron profundamente. Que viva la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado. Muchas gracias. Acabamos de escuchar al fiscal general del estado de Chihuahua. Damas y caballeros, nos habla la gobernadora del estado de Chihuahua.
la maestra María Eugenia Campos Galván. Pedro Román Oseguera Cervantes. Pedro Román Oseguera Cervantes. Dedicó su vida a servir el bien más preciado que toda sociedad aspira, la paz. No la paz como un ideal distante, sino como construcción diaria, como trinchera que se defiende cada mañana frente a quienes se empeñan en destruirla. Esa fue su elección, esa fue su entrega. Combatió al crimen sin miramientos y sin descanso. Frente a quienes siembran el miedo, Pedro levantó convicción. Frente a quienes desafían la ley, Pedro respondió con la fuerza de la justicia. No fue un funcionario que administró distancia desde un escritorio. Fue un servidor que eligió la primera línea y en ella se quedó hasta el final. Por eso hoy Chihuahua, todos los chihuahuenses le debemos gratitud. Una gratitud que no cabe en protocolos ni en formas oficiales. La que se siente cuando alguien entregó lo que más se puede entregar y lo que entregó por nosotros. A su esposa, a la esposa de Pedro, a su compañera de vida, Carmen Ivonne, y a sus dos hijos, Pedro Damián y Natalia. Hoy quiero hablarles directamente. Hoy, aquí, el legado que deja su esposo y su papá no se borra con su ausencia. Su compromiso con la justicia y con la legalidad vive en cada investigación que su institución continúa. Vive en cada comunidad que hoy camina más segura porque él estuvo ahí. Vive porque cada chihuahuense que duerme con más tranquilidad es porque Pedro decidió dar la cara. Con Pedro partió también el oficial Manuel Genaro Méndez Montes, 9 años de servicio. Escolta fiel hasta el último instante. A su esposa Fabiola y a su hija Fernanda les expresamos nuestro dolor y reconocemos el gran honor que él merece. El legado que ellos dejan lo recibimos con la obligación de honrarlo y con la determinación de continuar lo que ellos dos construyeron. La paz que defendieron hasta el último día la vamos a consolidar. Por Pedro, por Manuel, por sus familias, por los chihuahuenses que merecen vivir en la paz que ambos eligieron proteger con su vida. Pedro Román Oseguera, presente. Manuel Genaro Méndez Montes, presente. Gracias. Acabamos de escuchar a la gobernadora del estado de Chihuahua. En este momento ella se encuentra con las familias y nosotros mientras tanto vamos a prepararnos para participar en la formal Guardia de Honor. Iniciamos invitando a quienes acompañarán al oficial de la Policía de Investigación Manuel Genaro Méndez Montes. Esta Guardia de Honor estará encabezada por el coronel de Infantería Carlos Sánchez Cobos, comandante del 23 Batallón de Infantería en la 5ª Zona Militar. Le acompaña
el comisario primer coordinador de Fiscalías Especializadas, maestro Jesús Alejandro Villanueva Retana, el comandante de inteligencia, licenciado Néstor Isaír Bustamantes Reyes, el comisario de la zona noroeste, maestro Miguel Adolfo Lozoya Ramos, los subcoordinadores regionales de la Agencia Estatal de Investigación, maestro José Enrique García y licenciado Alberto Gómez Chávez. Por favor, pónganse de pie para que ocupen el espacio en la Guardia de Honor. De manera simultánea, invitamos a quienes participan en la guardia para el comisario jefe Pedro Romano Ceguera Cervantes. Encabeza esta guardia la gobernadora constitucional del estado de Chihuahua, maestra María Eugenia Campos Galván. Le acompaña el fiscal general del estado, licenciado César Jauregui Moreno. El presidente municipal de Chihuahua, licenciado Marco Antonio Bonilla Mendoza. La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera Sandoval. El presidente del Honorable Congreso, diputado Guillermo Patricio Ramírez Gutiérrez. Y el comisario primer comandante Zona Norte, licenciado Hernán Adrián Pérez Rico. Vamos a pedir a los compañeros de la Agencia Estatal de Investigación regresen para que las autoridades puedan ocupar de nueva cuenta su lugar en la primera fila. A continuación tenemos el pase de lista a cargo del comisario Raúl Vaca. Méndez Montes Manuel Genaro. Señor, presente, señor. Méndez Montes Manuel Genaro. Comisario Tenorio Lastra Alejandro. Señor, presente, señor. Comisario Federico Hernán Adrián. Señor, presente, señor. Comisario Gómez García José Antonio. Señor, presente, señor. Comisario Villanueva Retana Jesús Alejandro. Señor, presente, señor. Comisario jefe Pedro Román Oseguera Cervantes. Señor, presente, señor. Comisario jefe Pedro Román Oseguera Cervantes. Presente, presente, presente.
Como una muestra de respeto y para rendir honor a los compañeros, vamos a pedirles que nos auxilien con el retiro de la bandera de los féretros. La gobernadora del estado de Chihuahua, la maestra María Eugenia Campos Galván, el fiscal general del estado, licenciado César Jáuregui Moreno, se pondrán de pie para recibir estas banderas y poder entregarle a las familias, además de este reconocimiento, la muestra de su heroísmo y la muestra de respeto con el que despedimos a los compañeros. Vamos a pedirle a la familia directa se pongan de pie y en su lugar para que puedan recibir de manos de nuestras autoridades esta distinción. La gobernadora y el fiscal se van a aproximar a ustedes. El gobierno del estado de Chihuahua, la Fiscalía General, quienes conforman la Agencia Estatal de Investigación, sus familias, sus amigos, la ciudadanía en general, rendimos un homenaje póstumo al comisario jefe Pedro Romano Ceguera Cervantes, al licenciado Manuel Genaro Méndez Montes, descansen en paz. Comandante, dé usted la instrucción para poder trasladar los cuerpos y continuar con los servicios. Atención personal, firmes. ¡Yo! Vamos a partir. Adelante. Les pidamos con un fuerte aplauso a los comandantes. Agradeciendo a la banda de guerra de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y a cada uno de ustedes por su presencia. Realizamos este homenaje póstumo a los compañeros caídos en servicio de la Agencia Estatal de Investigación. Pueden continuar y aproximarse con las familias y abordar los vehículos para acompañar los cuerpos de nuestros compañeros.
Muchas gracias.